Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Juan. Estamos reflexionando el prólogo de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Hoy queremos en nuestro estudio bíblico reflexionar principalmente el versículo 14. Aquí estamos llegando a un ápice, pero para indicarnos, dice, la palabra, es decir, el Logos se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, queridos amigos, qué interesante, la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Aquí en el contexto bíblico, como estamos estudiando dentro del prólogo juánico, después de haber afirmado que el Logos existía desde el principio, en el versículo 1, ¿verdad? Que el Logos estaba junto a Dios y era Dios. Y tras introducir también su relación con la creación y con la revelación a Israel, ahora el evangelista San Juan revela el misterio central. El misterio central, en el versículo 14, el Logos se hizo carne. Este es el misterio central, queridos amigos. Porque en el principio existía, ya es el Logos, Jesús. Vamos a cambiar, si quieren ustedes, la palabra aquí. Y Jesús estaba junto a Dios. Y la palabra, el Logos, Jesús, era Dios, ¿se dan cuenta? Aquí entonces se está acentuando quién es el Logos. Ella estaba, es decir, la palabra estaba en el principio junto a Dios. Vuelve a insistir el hecho del estar junto a Dios. Y todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de lo que se hizo. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y ahora, queridos amigos, decíamos que llegamos al ápice, lo central, en el versículo 14, ya estudiaina. Y la palabra se hizo carne, el Logos, el Dios mismo, entra en la historia, se hace igual que nosotros, el hombre, la carne, y puso su morada entre nosotros. Esto vuelve a insistir, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Contemplado, ya está hablando del mártir, del testimonio, del testigo. Hemos contemplado su gloria. Gloria que recibe del Padre como unigénito, insiste,
para decir su filiación, gloria que recibe del Padre, enviado, Jesús, gloria que recibe el Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, al introducir esta relación con la creación y con la revelación a Israel, Juan revela el misterio central, que el Logos se hace carne. Ahora, el término carne, basar, en hebreo designa la condición humana frágil y mortal. Entonces, él oye, pues venir de Yara. Se hizo basar, se hizo carne, se hizo débil igual que nosotros. El verbo habitó, en griego, eskenosen, kenosis, nosotros decimos, ¿verdad? A bajarse, anonadarse, eskenosen, hacerse nadie. Literalmente, queridos amigos, ese eskenosen puso su tienda, puso su carpa, puso su vivienda. Pero ¿por qué utiliza puso su eskenosen, puso su carpa, puso su tienda? Porque recuerdan que todo el Antiguo Testamento nos hablaba que Dios puso su tienda en medio de su pueblo mientras caminaba por el desierto. Por eso decíamos que San Juan, a pesar de que no nombra, entre comillas, el Antiguo Testamento de forma explícita, de forma implícita, el eskenosen está directamente diciendo, puso Dios, que puso su carpa en medio de su pueblo. Quiere decir que Jesús de Nazaret es la divinidad, es Dios que entra en la historia a través de la encarnación. Es el famoso Shekinah, la gloria de Dios, poner su carpa en medio de nosotros. Acompañaba al pueblo en el desierto, el Shekinah, es decir, Dios que acompañaba a su pueblo. Ahora, la presencia de Dios no está en el templo, sino en la persona de Cristo. Shekinah. Puso su tienda, habitó en medio de nosotros. Aquí el contexto histórico es esencial también para nosotros porque mirando lo que nos dice en este versículo 14, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe el Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Históricamente este versículo refleja la mentalidad de un judaísmo del siglo I en transición. Es la mentalidad ¿de quién? De un judaísmo del siglo I que está en transición. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos párrocos y a toda la feligresía de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, queridos hermanos en el Señor, con el corazón profundamente conmovido por el clamor de tantos hermanos y hermanas que hoy sufren en la región de Gaza, me dirijo a ustedes para invitarles a un gesto concreto de solidaridad y de fe. La realidad es desgarradora. Miles de civiles inocentes, entre ellos numerosos niños y familias enteras, son víctimas de la violencia, del hambre y de la injusticia que golpean duramente a esa tierra martirizada. Ante tanto dolor, nuestra Iglesia no puede permanecer indiferente. Por ello, les convoco a que el domingo 7 de septiembre del 2025, en todas las parroquias de nuestra arquidiócesis, se realice una colecta solidaria destinada a socorrer a los más necesitados de Gaza. Esta colecta podrá hacerse a través de la ofrenda dominical ordinaria de ese día. Al mismo tiempo, les animo a que en cada Eucaristía de ese domingo se eleve una oración especial por la paz en Medio Oriente.
pidiendo al Señor que toque los corazones endurecidos y haga florecer la justicia y la fraternidad en aquella región martirizada. Como recordó el Papa León XIV en su llamado reciente a la paz, Gaza es hoy una herida abierta en el corazón del mundo. No podemos resignarnos a que la violencia y la desesperanza tengan la última palabra. La paz, fundada en la justicia y en el respeto de la dignidad humana, es posible si todos damos pasos concretos de fraternidad. Queridos hermanos, nuestra solidaridad no es solo una ayuda material, es un signo de comunión con quienes sufren y un testimonio vivo de nuestra fe en Cristo, Príncipe de la Paz. Que cada aporte, sea pequeño o grande, se convierta en una semilla de esperanza para tantas familias que esperan un gesto de amor cristiano. Confío en la generosidad de nuestras comunidades y en el celo pastoral de cada parroquia para animar este gesto de misericordia que tanto necesita nuestro mundo. Con afecto fraterno, los bendigo en el nombre del Señor y los encomiendo a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Asunción. En Cristo y María, Adalberto Cardenal Martínez Flores, Arzobispo Metropolitano de Asunción. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Tu palabra es lámpara a mis pies, tu palabra es espada que me ayuda a vencer, palabra, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago,
hasta la muerte cantar para ti, darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, muy interesante, capítulo 1, el prólogo del 1 al 18, pero hoy subrayamos este versículo 15 en nuestro estudio. Juan da testimonio de él y clama. A ver, entonces ya es agüella, ya moñé por un llegue con la figura de Juan el Bautista, volvemos a retomarlo. Este era del que yo dije, y Juan. Este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. El problema de la preexistencia existía antes que yo. El que viene detrás de mí porque cronológicamente Shenaea Yuyu ya lleva. Pero el que viene detrás de mí se ha puesto ahora delante de mí. Ese es el mesianismo. Este es el Mesías. Y sobre todo, Juan que da testimonio de él. El testimonio de Juan es muy importante, queridos amigos, porque con eso nos está diciendo que él se está presentando como el mártir, el que da la vida también, ¿entienden, queridos amigos? Pero por revelar y decir, este es el Cordero de Dios. Ahora, en un contexto histórico, porque ese es un contexto bíblico, lo que hemos visto, el contexto histórico, Juan predica en el desierto de Judea en un clima de fuerte expectativa mesiánica. Estamos bajo esta opresión romana. Entonces el pueblo esperaba a un líder político. Jesús tenía que ser un líder político. Y bueno, está esperando a este líder político, pero Juan, sin embargo, proclama un Mesías preexistente. Ay. Aquí cambia todo nuestro chip. Porque el judaísmo está predicando a un Mesías que va a existir en esta realidad, pero que viene, ¿verdad? De la semilla de lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Y bueno, sin embargo, el hecho de proclamar un Mesías preexistente y eterno, con esta afirmación, nosotros encontramos que hay una afirmación escandalosa, escándalo, escollo, dificultad. No podemos entenderlo así. Situaba a Jesús no solo como un hombre histórico, sino sobre todo como aquel que antecedía a toda creación. El Bereshit en el principio, el Bereshit bara Elohim, ¿verdad? En el principio, en la cabeza de todo, Dios creó el cielo y la tierra, Hashemayim be'et haaretz, etc. O sea, omombe uñandeja, omuiñandeu pepe, pero simplemente para decirnos, queridos amigos, que Juan, al proclamar al Mesías preexistente, por una parte, nos dice que este existía antes que yo, preexistencia. Al mismo tiempo, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, es decir, el Mesías, que se antepone. En un contexto cultural, antropológico, como siempre nosotros encontramos aquí,
En la cultura judía, el honor y la procedencia eran valores esenciales. El que venía después era inferior al que venía antes. Viendo como nuestra primogenitura. Yo soy mayor que vos, yo soy unos días más, unos meses más, unos años más que vos y la gente. Se respeta que se la de mayor. Se dan cuenta, queridos amigos, esto es interesante, ¿verdad? Esto es interesante. Es una cultura, pero podemos decir una cultura universal o una cultura milenaria, no sé cómo queremos mirar de qué aspecto cronológico, entonces milenaria o universal en el sentido de una cultura que engloba a todas las naciones y todas las concepciones que nosotros tenemos, ¿verdad? El que viene antes, el que precede, a ese hay que respetarle. Este es tu primogénito, este es tu mayor. Galan de mayor es respetar. Ñande oigo, vaya de coña de cultura, vaya, es respetar que de mayor, es respetar que de mayor. Queridos amigos, esto es muy interesante. Con ambas coñas de ya mañana llegan, porque muchas veces, está bien, hoy en día confiamos, dicen los jóvenes, porque son más ágiles, son más rápidos, pero ¿saben qué también, queridos amigos? Que muchas veces cuando somos muy jóvenes y no tenemos esa experiencia necesaria, somos después títeres en manos de otras personas. En muchos de nuestros gobiernos, ¿verdad? Entonces tenemos la carita sonriente, hermosa, hasta somos súper inteligentes, pero como no hay una personalidad definida, ¿verdad? O hay personalidades, entre comillas, definidas, pero lastimosamente, no como uno entiende en una definición sobre los valores y principios reales, sino que los valores tergiversados, entonces ahí ya entra la demagogia. Ustedes de valema, la de juventud, lleva, llamo que nos a la curé de aquí para allá y entonces caemos en cosas tan absurdas, ¿verdad? Es como querer a un viejo, le querés convencer de algo que según su experiencia, él se va a callar, te va a mirar, va a sonreír interiormente y va a decir, bueno, ella bota, ¿qué podemos hacer con este chiquilín? De la tuyantu allá, ella bota con el chiquilín. ¿Por qué? Y porque te falta esa experiencia. O pegan con la ave y se de. Por eso que estamos hablando de un aspecto antropológico y de un aspecto cultural, queridos amigos. El honor y la procedencia, el aspecto cronológico, eran valores esenciales. Juan precede a Jesús. Tendría que ser entonces mucho más importante que el que viene después. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente.
Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Antonia, platícanos cómo vivió Carlos este método, su kit de santidad, cómo lo llevaba y cómo es como una herencia, un legado espiritual que nos dejó este kit de santidad. Carlos ha hecho catequista, è stato catequista por 5 años. Antes como ayudo catequista, después de venido catequista. Quindi se rendía conto de los problemas de los jóvenes. La iglesia que non sta ninguno, che non fanno la misa, tutto questo problema. Quindi toccò con su mano questo problema, no? E allora il kit de santità es una cosa que lui se inventó por dir cómo vivir santo, con cosa muy sencilla, muy simple. Primeramente rezaba, preguntar al ángel custode el ayudo, porque Dios es bíblico, nos ha ponido un ángel custodio. Sí, sí. Y nuestro ángel custodio, la mayoría está en vacaciones. No sé dónde va la Caraibi, dónde va. Porque ninguno le reza. Sí, sí. Eso es un error, porque el ángel custodio, lo más, dice a Carlos, tú reza el ángel custodio, lo más él se hace sentir. Pero si yo no me empiezo a rezar, llamarse el ángel custodio, no lo escucho. Claro. Después decía la confesión semanal, porque Carlos decía que tenemos que confesar también los pecados veniales, porque decía que nuestra alma come un globo aerostático. Decía que el globo se levanta en el cielo cuando tú vas a encender el fuego, ¿no? Como cuando te confessi. Esperamos en un pecado mortal, pero... Y ahora empiezas a subir, ¿no? En el cielo. Sí, sí. Pero después, ¿qué cosa se pasa? Que el viento no es favorable, allora se ferma. Y yo decía a Carlos que tengo que levar sacos de tierra, ¿no? Sí, sí. Por hacerlo más ligero. El globo. Y esos son los pecatitos, como por el alma, los pecados veniales. Porque si nosotros no confesamos los pecados veniales, estamos siempre en un nivel muy bajo. Sí. Porque está una mediocridad en los católicos. ¿Cuántos santos están? Tú tendrías que ser santos. Yo la primera. Porque siempre la mediocridad. Perché? Perché non si hace questo sforzo. Y allora la Iglesia declara algunos santos, primariamente se ha vivido las virtudes heroicamente, que hemos dicho antes que es no hacer más pecados veniales. Si yo continuo a hacer siempre lo mismo pecado veniales, mi alma está siempre en el mismo nivel. El mismo nivel. Se non está el combatimiento espiritual, che cosa? Con la bandiera blanca, siempre yo no hago nada. Mi vida es siempre mediocre. Allora los santos cosa son combattentes, consideran la vida una battaglia. Dice a Carlos que ganar 1000 batallas si non soy capaz de ganar mí mismo con mi corrupta pasión, de combater. ¿Qué sirve ganar 1000 batallas? Nada. Porque lo importante es el combatimiento. Y la Iglesia primariamente declara algunos santos, soprattutto se ha vivido las virtudes heroicas. Si Padre Pío hace miles milagros, ma non vivía las virtudes heroicas, non sería jamás declarado santo. Lo mismo por Carlos. El milagro después conferma la beatificación, otro milagro la canonización. Ma la cosa más importante es vivir. Y quindi la confesión, Carlos la hacía cada semana. También los pecados mínimos. Y cada día hacía el examen de conciencia a noche. Cada día.
Después el kit de santidad, también la Eucaristía diaria. Ir a la misa es el fármaco de mortalidad, la Eucaristía, la autopista del cielo. Gracias a la Eucaristía yo me santifico, me transfiguro, es la medicina del alma, porque la Eucaristía es Jesús mismo que me guarisce la herida del pecado original que yo tengo ancora, que tengo que guarir con mi vida virtuosa. Por hacer esta vida virtuosa, tengo la necesidad del ayuda de Jesús, que me da a través de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, que es la medicina del alma. Y después tenemos la adoración eucarística, que es verdaderamente ser enfrente de Dios, como cuando Moisés estaba enfrente de la zarza ardiente, es de recibir un rayo de luz que va a romper todas nuestras tenebras en nuestro corazón, nos ayuda a elevar espiritualmente. ¿Qué le pasaba no sé, cuando estaba enfrente de la zarza ardiente, donde se escondía Dios? No lo veía, ma estaba Dios, como cuando hacemos la adoración eucarística. Le venía luminoso. Eso se pasa también a nosotros. Ma tenemos que haber esta constancia de entrar en esta relación con Dios a través de la Eucaristía, que es posible porque Dios prometió: yo estaré con vosotros hasta la fin del mundo. Jesús está con nosotros siempre. Y después, esto kit de santidad, que de la confesión, el ángel custodio, el rosario, que es la oración más que nos dices de rezar la Virgen, cada vez que apareció, nos dices de rezar el rosario. Y a Lourdes preguntó también 10 Ave Marías más por las almas del purgatorio. Y dice: con esta oración yo quería donar muchas gracias a través de la oración, que es una oración bíblica, evangélica, ma muy poderosa, porque Dios ha donado muchas gracias. Y ahora, también un ratito por día, no todo junto, si no tenemos tiempo. Pero practicarlo, yo creo que vivirlo, poquito a poquito. Poquito a poquito también, ma importante rezar, porque la Virgen nos pidió esta oración. Y ahora es temerario no rezar el rosario. Todos los papas, los santos ganan. Y quindi questo kit de santidad es un método, una dirección espiritual global, porque un director espiritual, hoy está la falta de sacerdotes, de vocación, no es fácil buscar un director. Ma se va a seguir el kit de santidad, seguramente será un método infalible. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y estamos con este capítulo tan interesante, ¿verdad?, que tenemos nosotros aquí. San Juan capítulo 1, versículo, en este caso ya el 16. Pues de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Gracia por gracia. Es muy importante porque se le presenta entonces al preexistente, a Jesús, al Logos, como plenitud. Y la plenitud, es decir, Dios mismo, el que tiene que intervenir. ¿Por qué? La Torá ciertamente que es gracia de Dios que se nos ha dado como ley por medio de Moisés.
Pero la Torá siempre lo que nos exigía era cumplir la ley, hacer lo que Dios te deja aquí por escrito. Dios escribe en las piedras, las tablas, ¿verdad? Y dice que escribió los dos lados, como para decirte que vos ya no podés lo más escribir en ningún lugar algo tuyo. Porque ñande yara ya muy va mandemba, epalande ya poana. Pero con angamba el oikoajina, con angamba el añamañajina. Y estamos mirando de un aspecto cultural y antropológico que todos estos elementos de la plenitud del pléroma ya eran también utilizados en otros contextos helenísticos. Ellos también utilizaban esto y sobre todo los contextos gnósticos del conocimiento, de la razón, de la época, donde se entendía como la totalidad del cosmos divino. El cosmos divino. Es decir, todo este cosmos. Aquí aparecen, miren que tenemos muchos filósofos, antes incluso de Cristo, ¿entienden? Antes de Cristo tenemos a los griegos, con toda la filosofía, queridos amigos. Ya del 400 y un poco comienza la filosofía griega, antes de Cristo, ¿entienden? Entonces ya hay mucho caminar filosófico con los griegos. Entonces, por ejemplo, un Plotino, todo como emanación, ¿entienden? Entonces esa es una gracia, es un Dios mismo que va emanando, en fin. Hay muchas filosofías muy interesantes, pero mira, de ñamba llegana, ya esa llegana, porque esto tiene su influencia. Es lo mismo como decir, porque algunos pues piensan que la Biblia cae del cielo, ñamba protestante, ñamba secta, no ya entendéis, no ya estudiáis y entonces, es como ahora, ustedes no piensan que nosotros hablamos de una cultura puramente paraguaya, una indígena nuestra, no. Ya con influencia yanqui, ya con influencia brasileira, ya con curepilla, con europea, de todo tenemos, ¿entienden? O sea, nosotros vivimos en un mundo globalizado y hoy mucho más, porque ya veré la ñan de internet, ya veré la ñan de WhatsApp, ya veré cuánto oía, televisión, internet, entero más. O sea que la influencia hoy en día sí que es mucho mayor que antes. Ayer, bueno, entonces aquí, este mundo y esta totalidad del cosmos divino, influencias griegas, pensamiento griego, filosofía griega. Entonces, Juan, justamente en contraste, lo reinterpreta en una clave cristológica. No es el universo quien contiene la plenitud, como podía decir Plotino. Plotino decía que es una emanación. El mundo es una emanación hasta llegar a lo más inferior de esa emanación de Dios. Es interesante. Bueno, pero en fin. Aquí San Juan más bien está diciendo que no es el universo, ¿verdad?, quien contiene la plenitud, sino que la plenitud la tiene Cristo mismo. Cristo es el que tiene la plenitud. Esta es otra visión totalmente, esta es la visión bíblica, ¿entienden? Así como la otra es una visión filosófica de Plotino o de algunos pensadores griegos. Ahora nos ubicamos entonces con esta influencia, que es una influencia social, antropológica, que la humanidad ya no depende, queridos amigos, de sacrificios, mediaciones externas, según San Juan, sino que recibe plenitud de vida directamente en Cristo. Esta es la gran novedad y se dan cuenta que aquí Juan, el evangelista, está dando con todo, queridos amigos. Allí lleva que de la parte dice, todos, primero dice en el 11, vino lo suyo y los suyos no la recibieron. Primera cosa. O Moisés en una situación, ¿verdad?, de que no se le recibe al verbo, al logos. Y después dice, los cuales, dice, no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta plenitud proviene de Cristo, no viene nada de estas cuestiones de emanaciones, ni nada de las cuestiones de la ley. Pablo también lo va a decir después. La ley mata No, no es entonces la Torah simplemente, sino que la plenitud viene de alguien que viene justamente ¿de dónde? De la plenitud por excelencia, porque es Dios, es el Logos, es el Verbo, es el que estuvo junto a Dios siempre y era Dios.
Así que, queridos amigos, con esta perspectiva se transformaba la visión del hombre, no como alguien que vive bajo la carencia, como alguien que recibe simplemente una gracia como nafta, recolocar gasoil de combustible, la y cojanwa, no, sino que de Yupeu y Maui, al recibir la gracia de Cristo, sos alguien que tiene su batería continuamente llena, se recarga consigo mismo, ¿entienden? Se recarga consigo mismo. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir. Esto es tan interesante, la plenitud del pléroma. Es el entender que la vida de Cristo es la que transforma al hombre y le da la fuerza para seguir luchando y caminando. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... La historia de la Biblia inicia con Dios trayendo vida de la oscuridad, ordenando un mundo hermoso y bendiciendo así a todas sus criaturas. Espera un momento, bendición. Esa es una de esas palabras religiosas extrañas. Sí, las personas bendicen los alimentos o dicen Dios te bendiga hasta cuando estornudas. O tal vez es una forma general de decir que las cosas están yendo bien. Pero en la Biblia, una bendición es algo más específico. La primera bendición en la Biblia es cuando Dios crea a los animales y los bendijo diciendo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Así que la bendición de Dios tiene que ver con el florecimiento y la multiplicación de la vida. Exacto. Es cuando Dios comparte su habilidad de producir vida con otros. Luego, Dios da a los humanos una bendición adicional que los distingue de los animales. No solo somos una de las criaturas de Dios que pueden generar nueva vida, sino que también hemos sido designados como la imagen representativa de Dios para gobernar y supervisar todo este mundo floreciente en su nombre. Por tanto, parte de nuestra bendición es cuidar de la bendición de Dios sobre toda la creación. Y Dios quiere que gobernemos confiando en su abundancia, que comamos del árbol de la bendición, es decir, del árbol de la mismísima vida eterna de Dios. Pero hay otro árbol del cual comer. Sí, y representa la decisión de tratar de apoderarse de la abundancia y de la vida en nuestros términos, por nuestra propia sabiduría. Los humanos encuentran una criatura insidiosa que los engaña para que coman del otro árbol, haciéndoles creer que es un atajo a la bendición. Y en vez de bendición, este árbol trae una maldición. ¿Una maldición? ¿Así como si fuera un hechizo? No, en la Biblia, una maldición es cuando Dios nos entrega a las consecuencias de buscar apoderarnos de nuestra bendición en nuestros propios términos. Es una maldición porque en lugar de abundancia y vida, terminamos con escasez, aislamiento y muerte. Así que Dios maldice el suelo y en vez de fructificación, habrá hambruna. En vez de supervisar el mundo, tendrán que labrar la tierra hasta que mueran. ¡Wow! Pero Dios también maldice a esta criatura insidiosa que engañó a los humanos, diciendo que un día un humano vendrá y la destruirá. Y ese humano nacería en un mundo de escasez, donde los hombres, las mujeres, las familias y las tribus vivirían atrapados en conflictos violentos. Pero si la bendición de Dios ahora está cubierta con la maldición, ¿cómo podremos florecer? Más aún, ¿cómo podremos gobernar con Dios? Pues aquí es donde la historia bíblica da un giro interesante. Dios elige a una pareja, Abraham y Sara, y Dios los bendice y dice que ellos serán una gran familia. Sean fructíferos y multiplíquense. Y hay más. Dios dice que su bendición sobre Abraham y su familia es para este propósito mayor, para que a través de ellos la bendición de Dios pueda llegar a todas las naciones.
Espera un momento. ¿El plan de Dios es revertir la maldición y restaurar la bendición al bendecir primero a esta familia? Exacto. Y esta familia experimenta la bendición de Dios. Aun cuando atraviesan dificultad y escasez, ellos crecen hasta convertirse en esta enorme nación, Israel. Y Dios los lleva a una montaña y los invita a ser sus representantes. Sí, Dios bendice a Israel para que se convierta en una bendición para las naciones. Todo lo que ellos tienen que hacer es confiar y vivir según la sabiduría de Dios. Y se les dice que es una elección de vida o muerte, entre bendición o maldición. Ahora, al seguir leyendo, vemos que los israelitas casi nunca confían en la bendición de Dios. Su historia está llena de cuentos de engaños y de violentas luchas por el poder, que resultan en la maldición máxima, el exilio de su tierra y la esclavitud en naciones extranjeras. Pero los profetas de Israel que pasaron por todo esto siguieron confiando en la promesa de Dios a Abraham, y ellos esperaban a un futuro israelita que vendría a restaurar la bendición de Dios y revertiría la maldición para Israel y para todas las naciones de la tierra. Cuando llegamos a la historia de Jesús, encontramos que Israel sigue experimentando la maldición, viviendo como esclavos bajo el imperio romano. Pero Jesús confió en la bendición de Dios. Él dijo que estaba llegando por un nuevo camino a través de sí mismo. Él quería que sus seguidores confiaran en la abundancia de Dios, que compartieran y sean generosos. Y hasta enseñó a sus seguidores a bendecir a quienes los maldijeran. Jesús incluso revertiría la maldición al sanar y restaurar los cuerpos de las personas. La bendición de Dios estaba siendo desatada. Jesús también confrontó a sus compatriotas israelitas que estaban en el poder y los acusó de obstaculizar el plan de Dios de bendecir a Israel y las naciones a través de ellos. Estos líderes arrestan a Jesús para hacer que lo maten. Y en vez de luchar, Jesús creyó que él era el israelita elegido que enfrentaría la maldición que Israel y toda la humanidad merecían. Y él permitiría que la maldición cayera sobre él. Jesús murió la muerte vergonzosa de un hombre bajo maldición. Pero así como Dios en el principio hizo surgir vida y bendición desde la oscuridad, así también a través de Jesús revirtió la muerte al resucitar a Jesús. La maldición encuentra su muerte para que la bendición de Dios pueda ser esparcida una vez más. Y luego de su resurrección, Jesús bendijo a sus seguidores y dijo que su presencia estaría con ellos en la medida que ellos aprendieran a confiar en la bendición de Dios y la compartieran con otros. Y si bien la muerte y la maldición todavía tienen control en nuestro mundo, los discípulos de Jesús confían en que el poder de la bendición de Dios es mucho más fuerte. Por lo que podemos vivir con extrema generosidad, aun cuando pareciera que no hay suficiente. Lo que nos lleva a la conclusión de la historia bíblica, donde cada nación está disfrutando los regalos de la abundancia de Dios, porque en el nuevo mundo de Dios, sustentado por el poder dador de vida de Jesús, ya no hay maldición. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos
la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Y estamos mirando estas palabras clave, ¿verdad? Dentro de nuestra exégesis, Haris. La oposición, ¿verdad? A la Torá, sobre todo Haris. La Torá escrita, porque Haris es la experiencia de la benevolencia de un Dios que se manifiesta, pero como una donación de Dios. Decíamos, gratuidad de parte de Dios. Eucaristía, ya Ñande. Es bueno, Haris, gracia, acción de gracia, ya Ñande. O sea, esta pues es una donación. Peñande Yara Ñandera Jubia lleva o manó Ñandere. Entonces, esta es una donación de vida, como una mamá. Haris, es decir, una donación de su vida. ¿Por qué? Porque es una donación, es un gen, es una entrega total. No hay una ley, una Torah. Lleva, de su, peare ya po, nave o escriba y tende. Ave a las 7 metas, yo cambu, cambutan de membu. Ave tal hora, ya bota pea. Ave tal hora, ya, yahulan de membu. Ave tal, no. La mamá no necesita ninguna ley que vos le pongas. Endema, oye, tú la y me voy a la olla popama y llena o cambiar o mopoti mila y me voy. Porque ella oñandu pama, oye esa pama. Y así es, querido, vea las Haris, vea la ña comparada, estábamos allí y cuasi, vamos a la gen en hebreo, Haris en griego. ¿Y qué es la Torah? La Torah es cuando yo te digo, ¿sabes qué, mi hijo? De desempleado, se mío. Pealan de horario, las 7 yo que es marcar que se igual. Andé, peaña, pónganse, pealan de objetivo, pepe en guajé, alan de guajé, no pean de icoy, fuera, pueden de guajé de cumplir la de ley. ¿Se dan cuenta, querido hermano? Yo pienso que de esta manera podemos entender mejor lo que es una Torah y lo que es el Haris. Es un don, es una gratuidad, es algo que se mira desde una donación total de la persona. Entonces, en Juan, la Haris, es decir, esta acción de gracias, se une inseparablemente a la verdad. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la gracia no es simplemente un donarse por donarse nomás, ¿verdad? Sino que es un elemento transformador, que nos hace vivir la verdad. A ver, ¿qué va a decir eso? Esa es la verdad. Le quiere a su hijo. Porque si no le quería, o sea, si era una mentirosa, no iba a tener que necesitar ante la ley, tengo que ir y denunciarle a esa mamá que no le atiende a su hijo, que no le da de comer, quiere decir que peando jaljuy. En el matrimonio, la misma cosa. Denuncia la semana, te hace, mire, no ña atendéis sereje, no penáis sereje, hoy me ojo otro, lo que vos quieras. Quiere decir que no hay amor. Entonces, allá puede tener ley. De entonces, ahí cocinata, la 12 se muy hace la tembi. O sea, esa sería la Torah. Hacer porque hay una obligación. Eso tal vez en el trabajo se ve mejor, ¿verdad? Porque entonces quiere decir, ahí, bueno, hay una relación tanto de amor. En alguna empresa, oye, llevan de trataponam de rajú, oye, se acualan de esfuerzo y después también por amor, ¿verdad? Es capaz de pagarte un poquitito más porque ve tu esfuerzo, tu lucha o paga ponam de sueldo, de ahí con de explotar. O si no quiere decir que no hay por amor, güey. O bebe solamente ley. Pea la año de contrato, pea la año firmada, pea la de sueldo, pea de tal hora, pea de marcada, pea de Japón, de tal minuto, yuye. No hay entonces algo de una o de otra parte que te mueve a hacer algo. ¿Entendemos? Va la Haris, va la Torah. Y así pongan ustedes todos los títulos que quieran. Ahora,
de este punto de vista tenemos que ver, queridos amigos, cuáles son las enseñanzas verdaderamente de este versículo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés y la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. La ley es un don, pero no es definitivo. Por eso decíamos, son como muletas. Pero hay en un momento, queridos hermanos, que no podés vivir vos siempre con muleta. La ñe lastimaron por un tiempo, are cuera bebé, entonces pediremos bomba la de muleta, are guatán de ño. Solo, independiente. Esa es la plenitud de vida, Jesucristo. La muleta, Moisés, Torá. Por lo tanto, nos recuerda que la moral y la norma son importantes, pero debemos llevar nuestra vida, nuestro camino, nos tiene que llevar a Jesucristo, a la plenitud, donde después ya no haga falta ninguna ley. No hace falta ninguna ley, porque vos ya vivís la plenitud. Diga, tú dices, a ver, hay coña atendé y nada, porque si no, oye, pocota se vio, oye, mondata se llama, ya cámara, muy a pea que amo, ya muy va, tanto cercado eléctrico que cámara que pea que amo. ¿Por qué? Y porque no hay amor, queridos amigos. Pero el amor no es solamente de ese que va a venir a robarte. Ande ahí, a todo cuanto ella pueda la llevar ahí, porque estamos dejando en la pobreza a mucha gente que después su forma de reaccionar es venir a robarte, venir a acribillarte o lo que sea. ¿Entienden? O nos metemos en pandilla, que esto, aquello, señora, y no, pero sicario de Yucacama. Bueno, esa es una primera parte. Segunda enseñanza, Cristo como plenitud de la ley. Cristo es la plenitud del pleroma. La ley te tiene que llevar y nos tiene que llevar a vivir el evangelio, queridos amigos. O hago la conversión, o hago la reina de Dios. Cuando llegamos a la plenitud, y justamente en Cristo encontramos esa plenitud. Segundo. Tercero ahora, la gracia como don gratuito. Queridos amigos, esta es una gratuidad de Dios. La ñanguajeanguaupeave. Quiere decir que esta ñañepiata con la ley ciertamente que nos instruye y nos encamina. Pero tenemos que llegar a ese don gratuito de Dios, que está ahí latente y presente. Va a depender de nosotros. Cuarta enseñanza, la verdad como una revelación. Es decir, si nosotros vivimos esta gracia de Dios, sí o sí, es porque estamos en un camino de verdad. Porque la ande yapuro, la ande de prometer, pea de prometer, amor, a ver y core mondá, revacía las arcas del Estado. Vea entonces, neyapú. La verdad siempre va unida, queridos hermanos, la verdad. Por eso dice, gracia y verdad nos han llegado por Jesucristo. Qué síntesis tan maravillosa de San Juan. Gracia y verdad nos llega por Jesucristo. Es decir, Jesucristo el centro para que nosotros podamos vivir fuera de toda mentira y de todas promesas que después no cumplimos, pero sobre todo para llegar a la plenitud, que eso quiere decir gracia. Y termino con el quinto, queridos hermanos, que es por medio de Moisés y de Cristo. Quiere decir que Dios siempre actúa a través de intermediación. En este caso de la ley, Torá, Moisés. O en la deseo, en la de túa, o en la oía lleva. Pero siempre va a haber una mediación que te encamine para que vos hagas el bien. Y sobre todo Jesucristo como mediador y plenitud, para que llegues a la verdadera Haris, es decir, al verdadero don de Dios. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.